En esta presentación vamos a resolver algunos ejercicios de primera ley de Newton, principio de inercia, equilibrio, ejercicios sencillos con fuerzas colineales y fuerzas oblicuas. El primer ejercicio trata de un cartel que se mantiene en equilibrio mediante la acción de dos cuerdas tensas y vamos a tratar de calcular cuánto es el peso del cartel. Para realizar nuestro análisis vamos a empezar representando las fuerzas que actúan sobre el cartel, o sea, vamos a aislar el cartel, sustituirlo por una partícula y representar sobre la partícula las fuerzas actuantes. Tenemos la atracción por el campo gravitatorio terrestre, o sea, la fuerza peso, la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. Como dato, sabemos la tensión de la cuerda horizontal, es decir, la tensión 1, sabemos que está en equilibrio. Hay que calcular cuánto es el peso del cartel. Como dice que está en equilibrio, sabemos que la fuerza neta, fuerza resultante, es 0, o sea que estas tres fuerzas actuando juntas dan como resultado una fuerza neta 0. Para hallar entonces cuánto vale la fuerza peso, voy a trabajar en el diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza, tensión 2, no coincide con el eje Y ni con el eje X. Por lo tanto, voy a realizar la descomposición de ese vector y sus componentes cartesianas las voy a llamar T2i y T2x. Estas dos fuerzas actuando juntas tienen el mismo efecto que la fuerza oblicua T2. Había como dato el ángulo de 40 grados, entonces viendo el diagrama sabemos que este ángulo, el ángulo que forma el vector T2 con la horizontal es de 50 y mediante trigonometría voy a tratar de calcular estas dos componentes del vector. Claramente, cuando este vector se sustituye por estos dos, veo que si la partícula está en equilibrio, va a significar que la fuerza T1 es igual a T2x y que la fuerza T2 va a tener el mismo valor que el peso, que es justamente lo que estoy tratando de calcular. La tensión es dato y acá escribimos lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Aplicando trigonometría, esta componente es el cateto adyacente al ángulo de 50, por eso hago T2x aplicando coseno. Y para T2i utilizo la función seno, dado que T2i es el cateto opuesto al ángulo de 50. Estos serían los resultados para hallar el valor de la fuerza peso. El ejemplo 2 es un cofre arrastrado con una cuerda sobre una superficie horizontal. Sabemos que la fuerza que lo arrastra, el valor que tiene, y sabemos que esa fuerza forma 30 grados con la horizontal. El cofre se desliza en equilibrio, es decir, con velocidad constante, por lo cual podemos aplicar la primera ley de Newton y deducir que la fuerza neta debe ser nula. Bien, vamos a realizar un DCL para el baúl, o sea, representar y calcular todas las fuerzas que actúan sobre él. Sustituyo el cofre por la partícula y empiezo a dibujar las fuerzas. Fuerza de rozamiento, esta fuerza que el hombre realiza a través de la cuerda, peso y normal. Claramente vemos que hay una fuerza oblicua y tres fuerzas que actúan en la dirección de los ejes cartesianos. El equilibrio implica que todas estas fuerzas juntas dan como resultado fuerza neta nula. Volvemos a realizar la descomposición del vector oblicuo, que en este caso es la fuerza T, que forma 30 grados con la horizontal. Proyectamos el extremo del vector, proyectamos sobre los ejes, encontramos las dos componentes y sabemos que el equilibrio significa que en el eje X, que hay dos fuerzas, estas dos fuerzas tienen que tener el mismo valor.
Y en el eje Y tengo 3 fuerzas, de manera que para que la resultante en el eje Y sea 0, debe cumplirse que la normal sumada con la tensión I sean igual al peso. Para descomponer el vector t, uso el ángulo de 30, tx, por ser el cateto adyacente, lo hallo con coseno, y ti, por ser el cateto opuesto, lo hallo con seno. Y ahí tenemos los resultados de tx, ti, fuerza de rozamiento, y luego para la parte B, el coeficiente de roce. El siguiente ejercicio habla de una persona que arrastra una cortadora de césped sobre la superficie que es horizontal. La superficie es horizontal, pero la fuerza que realiza la señora es oblicua, ya que la persona aprieta la máquina contra el piso y la hace avanzar a la vez, realizando una fuerza en esta dirección. La fuerza que realiza la señora tiene este valor y forma este ángulo con la horizontal. Representar todas las fuerzas en un DCL sería este dibujo, ¿verdad? La de rozamiento y la normal son las fuerzas que realiza la superficie de apoyo. La de rozamiento siempre es en la dirección de la superficie y la normal siempre es perpendicular, el peso vertical hacia abajo y la fuerza de la señora, que en este caso es oblicua. Esa fuerza amarilla es la que justamente voy a sustituir por sus componentes para que todas las fuerzas actuantes queden en las direcciones de los ejes. El ángulo de 50 me va a permitir hallar por trigonometría la componente X y la componente Y para sustituir la fuerza de la señora. Nuevamente, como la letra dice que estamos en situación de equilibrio, es decir, velocidad constante y fuerza neta nula, voy a plantear qué se tiene que cumplir en el eje X. En el eje X tengo dos fuerzas que necesariamente son de igual valor. El dibujo me muestra que son opuestas. Por lo tanto, para que haya equilibrio, la fuerza X tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. En el eje Y, para que haya equilibrio, tiene que ocurrir que estas dos sumadas tengan el mismo valor que la normal. Luego de plantear estas ecuaciones, solo queda hacer cálculos para resolver el ejercicio. Calculamos las componentes aplicando trigonometría y estos serían los resultados del ejercicio. El próximo ejercicio habla de una situación de plano inclinado, es decir, un niño que se desliza por un tobogán con velocidad constante, es decir, bajo fuerza neta nula. Vamos a representar todas las fuerzas, vamos a calcular el valor de cada una y hallar el coeficiente de rozamiento. El niño lo aíslo como una partícula y voy a trazar los ejes cartesianos de manera que el eje X coincida con la dirección del movimiento y por lo tanto el eje Y quede perpendicular a él. En la dirección opuesta al movimiento tengo la fuerza de roce, perpendicular a la superficie tengo la fuerza normal y el peso vertical hacia abajo. Cuando dibujo los ejes, claramente, en la situación de plano inclinado, la fuerza que voy a descomponer es la fuerza peso. El ángulo del tobogán con el piso era de 40 grados. Descompongo la fuerza peso en sus componentes y puedo usar, sabiendo que este ángulo es 40, veo acá que hay un triángulo rectángulo, lo que me hace pensar que este ángulo es 50. Si uso el ángulo de 50, este triángulo me va a permitir hallar las componentes por trigonometría. La fuerza peso va a ser la hipotenusa de este triángulo, y si uso el ángulo de 50, Px es el cateto adyacente y Pi es el cateto opuesto. Como hay equilibrio, en el eje X se cumple
que la componente del peso en X se anula con la fuerza de roce y en el eje Y se cumple que la componente Y es igual a la normal. Estos serían los resultados del ejercicio.